si alguien te... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitada de hoy es una escritora que dice haber alcanzado el equilibrio consigo misma y con su entorno. De una amplia trayectoria política y reconocido prestigio literario, hoy viene a contarnos, entre muchas otras cosas, sobre su poemario Un mismo viento, una obra con la que retorna después de un prolongado silencio editorial. Muchas gracias por estar aquí, Ana. Muchas gracias a ti, es un placer. Ana, ¿en qué momento te descubres como poeta y cómo viviste esas primeras etapas? A ver, yo creo que me pasa como a mucha gente que le gusta la literatura, que ama los libros, sobre todo que ama los libros, no tocarlos o leerlos, y que desde pequeña soy una devoradora y una gran lectora. Yo soy sobre todo una gran lectora. Y desde pequeña pues sueñas también, yo soñaba con ser escritora, era el sueño de mi vida y yo lo decía cuando tenía nada, 5, 6, 7 años, siendo bien pequeñita, quiero ser escritora. Y empiezas a hacer los primeros poemas, el poema a la mamá, el poema a la yaya, el poema... Y los enseñabas, y claro, compartías. los leía en mi casa, ¿no? A mi tío, a mis hermanos, y bueno, pues los primeros poemas. Entonces yo creo que son esas cosas con las que naces, cada uno nos gusta una disciplina artística y nos sentimos más cercanos, y a mí me ha ocurrido como mucha gente. El primer libro lo publico con 20 años. Lo que pasa es que luego tengo un gran paréntesis muy largo porque la vida te lleva a otras cosas, a escribir filosofía, a escribir sociología, política, pero bueno, cuando me descubro siendo o gustándome la poesía desde niña, pensando que escribo poesía, bueno, pues todavía no me atrevo a eso, ¿no? Voy haciendo pasos, hay cosas que descubro que me gustan más que otras, que noto que tienen más fuerza que otras, supongo que un poco como todos, ¿no? Lo lleva la madurez también. Luego, ¿cómo compaginaste tu vida entre la literatura y la política? ¿Ha sido una convivencia armónica? ¿Una te exigía más que la otra? Para mí ha habido 3 armonías, la filosofía, la política y la poesía. Las 3 forman parte de mí, no las puedo separar. Lo que ocurre es que ha habido momentos en que una me ha exigido más que la otra. Probablemente la que menos me ha exigido ha sido la poesía, ¿no? Porque la poesía es la más íntima, la más personal, y es la que yo me he dedicado a mí a escribir poesía cuando lo necesitaba yo. La política me ha exigido mucha atención pública en un momento determinado, ahora no, pero en un momento determinado mucha atención, y la filosofía ha sido un constante desde que tengo 15, 16 años y descubro libros que me apasionan como Hume, Kant, Nietzsche, y se convierten en lecturas de cabecera, el propio Aristóteles, y donde hago yo mi carrera, ¿no? La filosofía. Pero las 3 son patas de lo mismo, porque yo escribo mucha poesía basándome en cuestiones políticas que me afectan o en reflexiones filosóficas que todos tenemos, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto de la muerte y de la vida? ¿Algo esto que nos lleva? ¿Y cómo se consigue la felicidad? Entonces las 3 son patas de mí, con lo cual lo he llevado con bastante armonía, ¿eh? No las puedo disociar ninguna de ellas. Ana, ¿crees que has hallado tu lugar en el medio poético? ¿Eres alguien que busca reconocimiento y premios por su labor literaria? No, no los busco. Yo creo que eso es uno de los síntomas de mi madurez. Creo que tengo, o me siento bastante halagada en mi parte pública con lo que he recibido de la política. Quizás eso es algo que compensa, ¿no? Y que a lo mejor otro escritor no tiene. Pero claro, yo he tenido la enorme suerte, la enorme ventaja, el honor de haber sido concejala, de haber sido diputada, de haber sido un cargo público, que eso te da sinsabores, pero te da muchos halagos y muchos reconocimientos, y tienes una parte social pública muy cubierta, la mediática, la pública, la de medios de comunicación, la de salir continuamente. Entonces yo ahora no busco eso con la poesía busco relaciones, amistades, complicidades, conexiones mucho más cercanas, más próximas, ¿no? Más íntimas quizás. La poesía la estoy moviendo en un campo diferente. No busco el reconocimiento tanto social como personal. Ya has dicho algo de la naturaleza de tu poesía, pero puedes ampliarnos sobre qué ideas fuerza te gusta trabajar tu poética. Pues mira, me gusta lo social, la gente y lo que le ocurre a la gente, el sufrimiento, la desigualdad, los problemas, también un poco los razonamientos de la vida, ¿no? Del amor, del dolor, de la felicidad, de hacia dónde vamos.
A veces me baso mucho en noticias de prensa, en artículos, más que noticias, reportajes de prensa, esos reportajes donde sacan la cara de que no conocemos o de la que no nos fijamos y que son el día a día nuestro, del mundo en el que nos vamos moviendo. Pues problemas relacionados con la falta de trabajo, con la desigualdad, con los matrimonios de las niñas, ¿no? Con la explotación de la gente, o también a veces con descubrimientos incluso científicos que llaman la atención y que lo que demuestran es una curiosidad intelectual humana. En definitiva, todo lo que quepa bajo lo humano. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Pero buscas sensibilizar, informar, profundizar. ¿Cuál es la función de tu poesía? Busco sobre todo sensibilizar, sí. Es como un grito social. Es el mismo que yo haría haciendo política, que cogería una pancarta y que en parte es lo que... Y me pondría delante de una manifestación y haría una llamada para hacer una llamada de atención sobre un problema de desigualdad o un problema social de falta de libertades o de falta de solidaridad, de compromiso en la poesía. Es decir, son pequeñas cotas de llamada, de atención, que podrían ser gritos sociales. Movimiento a la conciencia, sí, ¿no? Renovar la conciencia. Sí. ¿Qué escritores acompañaron tu formación literaria? ¿Fuiste parte de algún grupo o taller de escritura? No tuve tiempo a involucrarme en talleres de escritura porque yo estaba haciendo filosofía y política, pero sí hice, bueno, los primeros pasos los hice con Ricardo Llopesa, a quien todos nuestro querido Ricardo. Nuestro querido Ricardo. Sí. Bueno, con Ricardo Llopesa empecé. Con su colección Ojo y Buey y con sus primeros talleres y trabajos, y ahí encontré al principio a Juan Pablo Zapater, a Vicente Gallego, y luego ya fui ampliándolo a otras personas. También con Teresa Espasa, con su radio, la radio que Teresa Espasa en aquel momento tenía y que abría la puerta a los que éramos jóvenes y que empezábamos. Yo son las dos personas de referencia con las que comencé a trabajar y con las que comencé también a hacer poesía. Lo que ocurre es que luego no tuve tiempo de profundizar a más, lo dejé un tanto aparcado, más bien íntimo, porque me dediqué, como digo, a mucha reflexión poética y trabajo poético. Pero ellas son las dos personas de referencia, Ricardo y Teresa. ¿Cómo se da tu trabajo literario? ¿Sigues algún ritual? ¿Eres disciplinada? Fíjate, en poesía soy menos disciplinada de lo que debería o de lo que suelo ser en la vida, porque soy una persona muy disciplinada, muy organizada. Muy organizada, sí. Tengo de los pocos valores así fuertes o estables es la organización. Yo soy una persona de agenda, organizada, trabajadora, no se me olvida nada, pero como todo eso lo dedico al trabajo habitualmente, a los informes que tengo que hacer del Consejo Valencià de Cultura, a los artículos políticos, al trabajo de ensayos en filosofía, pues la poesía la dejo mucho más libre. ¿Y cómo la voy haciendo? Cuando tengo esa necesidad imperiosa de escribir. Sí que es verdad que voy anotando ideas, voy anotando cosas que me preocupan, voy guardando artículos sobre los que quiero leer con más calma, esos que me han impactado y en los que quiero luego recoger información. Y hay momentos, sobre todo, verano, navidades, espacios de esos amplios, donde paras la actividad tan fuerte que se suele tener y entonces lo dedico a hacer poesía con mucha más calma, ¿no? Yo creo que la utilizo más como libertad que como disciplina. La poesía tiene un poco de bohemio, un poco de, al menos para mí, yo creo que es como la parte fresca, dinámica, que todavía rebelde. Claro, es que si no la tuviera me ahogaría con tanta agenda, claro, ¿no? Claro. Entonces es al revés, es como ese chute de dinamismo lo que me aporta la poética, ¿no? Me siento joven cuando hago poesía, digámoslo así, eres joven. ¿Das tu trabajo a leer mientras estás en pleno proceso creativo? ¿Te asaltan los temores en cuanto a la forma o el fondo del poema? ¿Buscas la crítica o aprobación de otros? Me asaltan los temores todo el tiempo y no los enseño hasta que no he pasado yo los filtros míos previos. Y cuando ya creo que lo tengo para enseñar, entonces se lo enseño al pequeño grupo con el que confío. Entre ellas hay una persona para mí de cabecera muy importante, que es Gloria de Frutos. Gloria. Gloria, mi querida amiga Gloria, es la que suele revisar previamente siempre. Con ella tengo una gran confianza para, antes de sacar a la luz, dejar que pase el filtro de la sabiduría de Gloria. Gloria es una persona muy sabia,
muy prudente, pero muy sincera al mismo tiempo. Sabe decir además las cosas yo creo que con magistral prudencia y sabiduría. Entonces, sí, cuando yo ya creo que está para enseñar, entonces pasa el filtro de Gloria y ahí descubro que todavía quedaba el filtro por y otra vez volver. Sí, sí, y otra vez volver y revisar. ¿Quién es o cómo es Ana la poeta? ¿Dista mucho de Ana la mujer y sus otras facetas, o eres siempre la misma? Yo creo que soy casi siempre la misma, soy poco novedosa en eso. Yo creo que quizás ha sido la madurez, ¿no? Pero más o menos como me muestro en casa, como me muestro en reuniones, me muestro también en la política. No procuro tener dobleces, ni tener caras diferentes, soy tal cual, no me preocupa y además no intento hacer cosas distintas. A estas alturas de la vida, Elga, pero se nota que tienes como un control de ti misma, porque yo nunca te he visto ni nerviosa, ni disgustada de sudar, no sé. Nerviosa poco, fíjate, cuando estoy nerviosa es cuando me afecta algo de la salud de alguien cercano. Que me quita, eso sí, me preocupa cuando veo que tengo ya a alguien malo en casa o que mi hija se encuentra mal, ahí es donde se me notan los nervios. Se sabe que algo no me va bien, que he perdido un poco yo el equilibrio, ¿no? Y dices, es que hay algo que realmente me preocupa, y entonces suele ser algo de salud de alguien cercano que me preocupa. A veces me enfado. Y tengo enfados, pero son como chispas, que se me pasan enseguida, y enseguida además suelo pedir perdón porque se me ha saltado la chispa, dice, ¡ay! Que me... No te he visto en ese plano, ¿eh? Sí, no demasiado, pero me pasa. Me pasa a veces tener esas chispas de un enfado rápido, ¿no? Como el fosforito. Sí, pum, y ya está. Y bueno, y no conduce a más. Enfadarme seriamente, de forma grave... algo serio tiene que ser algo de realmente que sea serio, ¿no? Algo que sea serio. Pero claro, no es un poema, o no es un libro, o no puede ser la relación con unos amigos, o eso no puede ser. No puede ser que eso se malogre. Para eso me queda mucho, para preocuparme. Es una actitud totalmente zen, ¿no? Bueno, intento priorizar, fíjate, las cosas que creo que merecen la pena, que sean preocupantes, o que al menos a mí me quiten el sueño. Por eso digo que suele ser algo de salud, o cuando hemos pasado temas laborales graves en casa, que también los hemos pasado todos, eso sí quita el sueño, ¿no? Pero todo lo demás se tiene que saber solucionar con un café. ¿Cómo influyó en ti el haber sido criada por tu abuela en tus primeros años? Sé que no recuerdas con claridad esa época, pero admites que hubo muchas cosas que te unieron a ella. Claro, que me unieron a ella y que me unieron al concepto de familia, a la familia. Me afectaron mucho, más de lo que... Yo creo que soy consciente de lo que me afectó a partir de que cumplí como unos 30 años, ¿no? Eso que decía Humberto Eco, creo que era, que la memoria la tenemos cuando ya nos hacemos mayores, y entonces nos damos cuenta de cómo hemos sido. Bueno, pues yo me he dado cuenta de eso. Mucho más tarde, por varias razones. Una, porque supe lo que era la separación de mi madre respecto a mí durante casi 3 años largos, ella trabajando fuera y yo aquí con mi abuela, ¿no? Entonces eso hace que mantenga una unión, un cariño con mi madre mucho más especial, ¿no? Por saber lo que a ella le costaba. Ella me preguntaba mucho cuando yo era pequeña, tenía 5, 6 años, 7 años, pero ¿tú te acuerdas que yo no estaba? Y me lo repetía, y yo, mamá, no me acuerdo, ¿no? Pero es como ese miedo que ella tenía a que me hubiera perdido de alguna manera. Y yo eso la admiro mucho porque sé que lo pasó muy mal. Y a mi abuela, por la importancia que tienen los abuelos y las abuelas en la familia. Yo se lo he procurado inculcar a mi hija, ¿no? Que tuviera una relación con los abuelos extraordinaria. Porque yo viví con mi abuela con una naturalidad tremenda. Yo sé que ella procuraba continuamente tener, además hay detalles de mi abuela que cuido con mucho cariño, que mi abuela estaba muy pendiente de mí, con lo cual eso generó una relación que no creo que haya podido tener con los otros nietos, porque claro, me tenía tan cerca. Hay una anécdota muy bonita. Mi abuela, cuando me hacía fotografías de pequeña para mandárselas
a mi madre, que estaba en Alemania, siempre me disfrazaba, o bien de fallera, o bien de andaluza, o bien de cualquier cosa. Yo estaba disfrazada, pero súper guapa, y me hacía además unas fotos artísticas, pero me pintaba con el lápiz de ojos un lunar negro en el labio, porque yo nací con un lunar en el labio negro, un lunar que además se veía bien, con el paso del tiempo la piel se gasta y ya. Y ella me lo ponía bien negro porque decía siempre, para que tu madre sepa que eres tú, la del lunar en el labio. Entonces me cogía el lápiz. Esos detalles, ¡guau!, no tienen precio, ¿no? Son cosas que son como esas relaciones de familia que, pese a la distancia, mi abuela sabía que era lo que más le iba a importar a mi madre, ¿no? La foto que iba a recibir de su hija, que se iba a echar a llorar, y me pintaba muy bien el lunar en el labio. Entonces, para mí son recuerdos, no sé, muy, muy, muy importantes, y me ha sentado mucho el concepto de familia. Quizás si lo hubiera tenido como una familia tan convencional o tan normal, no lo hubiera notado tanto, ¿sabes? Y en cambio, eso ha dejado parte de mí, pozo de mí. Hiciste una carrera política brillante y se puede decir que tienes un gran conocimiento sobre la gente y la sociedad. ¿Cuál es el balance que haces de ese periodo? ¿Pesan más los malos momentos que los buenos? ¿Cómo asume Ana su vida lejos de la política activa? A ver, pesa más siempre lo bueno. Yeah. Lo que ocurre es verdad que yo me fui en un momento determinado que estaba triste, apagada con la política, que bueno, pues no me gustaba por dónde iban los caminos que la política estaba adquiriendo. Supongo que había mucho de saber que al final iba a estallar una indignación social o que las cosas tenían que cambiar, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de salir de una vida pública. Eran unos momentos donde la oposición política, que era lo que yo hacía, era muy complicada. Ahora se ve de otra manera porque ahora la justicia ha tomado cartas en el asunto y estamos viendo cómo afloran todos los casos de corrupción, pero en aquel momento algunos los denunciábamos y se nos trataba casi a veces como si estuviéramos un poco locos, ¿no? Entonces me fui con tristeza y con disgusto. Pero eso el tiempo lo borra. ¿Y qué es lo que me queda en el recuerdo? Lo mejor. Que he tenido la ocasión de representar a la ciudad de Valencia en el ayuntamiento, que lo hice lo mejor que sabía y que podía, que luego en las Cortes Valencianas peleé muchísimo porque hubiera transparencia, porque los casos de corrupción salieran a la luz, porque el dinero público y los recursos públicos estuvieran prestigiados, porque mi trabajo era fundamentalmente en educación y cultura, que eran dos áreas que a mí me parecen fundamentales, y porque la labor luego de la política tiene sabores muy bonitos. El reconocimiento de la gente, los artículos que dejas en la prensa, los mítines que puedes hacer y el cariño con el que te aplauden, y luego los principios políticos, ¿no? Entonces, todo el balance ha sido positivo. ¿Y cómo se vive desde fuera? Bueno, yo como tomé la decisión de dar un paso hacia afuera, se vive bien, porque política hay que hacer de mil maneras. Yo sigo haciendo política, con mi compromiso social, lo hago desde una ONG, lo hago cuando organizo un acto benéfico a favor de la Cruz Roja o de ACNUR, como he hecho últimamente, y donde hacemos maratones políticos para recaudar fondos o recoger socios. Eso es hacer política, o hacer la llamada de atención hacia los refugiados sirios, o qué es lo que está pasando por la desigualdad. Todo eso es hacer política y se hace de otra manera. Se hace en las bambalinas, pero se hace creando conciencia social y no hace falta estar en una primera línea. Te fuiste y no te fuiste, en verdad. Jamás me iré de la política, somos seres políticos. Somos, como decía Aristóteles, la política es ser social. Y queramos o no queramos, no somos seres independientes, somos seres interdependientes. Y somos lo que somos porque somos seres sociales. Y no podemos vivir en nuestras torres de marfil, en nuestra casa, y dejándonos y cerrando la puerta. Cada vez que abrimos la puerta de casa y salimos y pisamos la calle, somos seres sociales que nos relacionamos. Y cómo nos relacionemos con los demás será parte de nosotros mismos. Y además una parte grande. Probablemente somos un 80% social y el 20% lo guardamos para dentro de casa. Eso es lo que yo entiendo como compromiso político. No crees tener talentos especiales, eso me has dicho. No. Pero vamos a decir que tu ocupación constante es pensar, pensar y pensar. Sí. Para esto tienes un tiempo reservado. ¿Lo haces como una especie de meditación o es una especie de actividad a tiempo completo que efectúas en simultáneo
mientras te ocupas de otras cosas? Pues más bien diría que lo hacemos como hacemos nosotras casi todo, ¿no? Al mismo tiempo que planchas, que estás pendiente de la olla. Que dicen que está muy mal, que dicen que está muy mal, pero bueno. Pues también piensas simultáneamente. Sí. A ver, cuando tienes la mente bastante abierta a pensar en las cosas que pasan, pues estás viendo a lo mejor una película de cine y de repente se te cruza una idea que te parece que es importante. O vas paseando por la calle y ves un edificio que te llama la atención por algo o por ejemplo, a mí me llaman mucho los locales que se cierran en las grandes avenidas de la ciudad de Valencia cuando vamos andando y veo local cerrado, local que se alquila, uno que era un restaurante o que era una tienda o detrás de cada ese local, hay una familia que ha perdido sus ahorros y que ha abierto un negocio y lo ha perdido. Claro, eso es una cuestión social y vas paseando y puedes pasear a lo mejor sin preocuparte de nada o puedes ir paseando por un jardín y ir viendo los distintos árboles y vas tomando conciencia de lo que es. Claro, ¿cómo pasas luego eso a una escritura o a un pensamiento? Bueno, ahí ya requieres horas de leer y de estudiar. Y sí que me reservo días. Hay días completos que yo me reservo para mí, en los que efectivamente me cierro en el despacho y necesito largas horas de 5 o 6 horas donde son para leer y trabajar, donde ya tengo la idea conformada y lo que necesito es ponerla y sentarme delante del ordenador. Sí hay un par de días a la semana, de mañanas completas, que son íntegras para pensar, para escribir, para reescribir, para ir guardando cosas. Sí, si no, no podría ser. Llegaste al feminismo por la vía política y revelas que algo tarde. Sin embargo, siempre tu preocupación fue la mujer. Al respecto, he escuchado decir que las mujeres son las únicas responsables de que no se las tome en serio, pues siguen siendo las mujeres objeto en la publicidad, en los concursos de belleza, las películas, la literatura, en los programas rosa y de concurso, y en la vida diaria a través de sus relaciones de pareja con los amigos y la familia, en el estudio o en el trabajo. ¿Cuánto hay de verdad en todo esto, Ana? A ver, en esa segunda afirmación yo no lo habré dicho, seguramente, porque yo no la comparto. Yo no comparto esa crítica tan dura de que las mujeres son las principales responsables. Siempre se ha dicho y se ha transmitido mucho. Sí, lo he escuchado, lo hemos escuchado muchísimo. A eso me refería. A eso me refería. Las madres son las culpables de lo que las... Y yo no soy de esa opinión completamente, porque por una razón, las madres hacen lo que pueden con la educación de las hijas y aquí lo que pesa es la cultura. Y la cultura social pesa mucho, ¿no? Si nos trasladamos a países donde todavía se practica la ablación, uno tendría que preguntarse qué ocurre, que las madres son desnaturalizadas y no quieren a las hijas. En absoluto, las quieren más que nada este mundo, lo que quieren es que vivan como ellas creen que es mejor. Es decir, hay un problema que es una cultura patriarcal que se cuela por todas partes. Lo que ocurre es que yo llegué tarde al feminismo porque me apunté corriendo al socialismo, me apunté con 16 años queriendo ayudar a cambiar este mundo, ¿no? Y lo encontré en la vía del socialismo y ahí era donde quería ejercer la política. Y llegué a la filosofía y empecé a estudiar la filosofía y descubrí, por ejemplo, a gente tan interesante como Kant y lo que Kant decía. Pero cuando llego al socialismo y llego a la filosofía, por ejemplo, kantiana, descubro que todo se dirige al hombre. El hombre dice, el hombre piensa, el hombre hace, el hombre dice, el hombre... Y cuando llegas a rascar y piensas la mujer, entonces el propio Kant dice, la mujer no está preparada para las cosas justas, sino para las cosas bellas. Por tanto, hay que acercarse a la mujer solo desde la belleza, no desde la nobleza. Y entonces dices, ay, vaya, yo que me estoy acercando a la justicia y que quiero hacer un mundo justo, resulta que tengo como vetado ese acceso. Y entonces es cuando te das cuenta que el peso patriarcal de la cultura es el que ha ido creando cercos y el que ha hecho la división de que la mujer tiene una vida privada y el hombre tiene una vida pública y el hombre se ocupa de las cosas públicas y la mujer de las cosas privadas. Y se ha hecho una división porque se interesaba, porque además económica y políticamente es mucho más fácil llevar las cosas así, porque ahora nosotras nos dedicamos a ocuparnos una vez más de lo que el Estado no puede ocuparse, de los dependientes, de las reducciones de las becas de comedor, de la atención a los mayores, de la atención a los niños. Cuando el Estado no puede hacerlo, que se ocupe la mujer que tiene la ética del cuidado.
Entonces ahí es a donde me refiero, que no siempre la mujer es responsable de todo. Vale que muchas mujeres se dejan llevar por el concepto de la publicidad, por el gozo de la belleza, es verdad. Pero también es verdad que la mujer tiene derecho a tener debilidades. Chica, ¿yo qué quieres que te diga? Es que... ¿Estás justificando, Ana? No, lo que estoy es cansada de que seamos las superwomans, porque hemos sido una generación, aquellas que levantamos la cabeza, que estudiábamos, que queríamos, que éramos feministas, convencidas y que lo somos, y yo cada vez que pasa soy más. Fíjate, he ido al contrario, creciendo en mayor convicción feminista, que procuro además enseñarle a mi hija un montón de cosas. Pero claro, lo que tampoco puede ser es que seamos superwomans. Es que hemos trabajado como las que más. Hemos intentado descubrir lo que más. Hemos llevado nuestras cargas familiares como la que más. Y al final dices, no puedo más. Bueno, pues que se permita alguna debilidad y no nos carguen sobre nosotras además las culpas históricas de a dónde no podemos llegar. No quiero con ello justificar, pero sí quiero con ello relativizar, ¿no? De que no todo lo hemos de hacer nosotras. Hay que compartir también hasta las debilidades. Quiero hacer hincapié en este punto. ¿No crees que el feminismo debe renovarse o enriquecerse con la participación de los hombres? ¿Por qué se empecina en ser un grupo solo para mujeres, Ana? Debe enriquecerse con la participación de los hombres, porque además si no colaboramos, si no cooperamos ambos sexos, al mismo tiempo no hacemos lo que queremos. Lo que ocurre es que, primero, es verdad que el feminismo tiene una enorme justificación, y es que no se parte de dos puntos por igual, la carrera no la partimos por igual. Entonces, si no partes por igual, lo normal es que haya una discriminación positiva para partir del mismo lugar. Pero una vez muchas partimos del mismo lugar, y algunas lo hacemos en nuestras casas con nuestros compañeros, bien está que la carrera la hagamos igual. Eso es un poco lo que he intentado hacer en el poemario. Cuando he escrito un poemario con un hombre, donde además Luis García Trapiello, los poemas no se saben hasta el final de quién es quién, y hemos intentado buscar un mismo tono. Lo hemos hecho porque ambos hemos trabajado en la coeducación desde toda la vida. Para nosotros, más importante incluso que la educación, era la coeducación, compartir el espacio. Yo no me gusta para nada, y no entenderé nunca, las educaciones separadas, de chicos y de chicas. Y sé que lo he hablado con mucha gente que lo defiende porque cree que las mujeres tenemos sensibilidades especiales y los chicos otras habilidades. No, para mí lo importante es la coeducación. Cuando ambos empiezan a mezclarse y a compartir el mismo espacio de la misma manera, es cuando se ven de una forma absolutamente natural. Y cuando se pueden compartir sensibilidades distintas y tener una amiga o un amigo sin que pase nada, y un amigo o una amiga conociéndose por igual. Por eso yo creo que lo bueno es que podamos llegar a compartir, pero para compartir hay que partir de un mismo lugar, Y algunos hombres, muchos hombres, ya podríamos, yo creo que hay muchos hombres que tienen una capacidad feminista tremenda. Porque el feminismo no proviene solo de ser mujer. Es que ese es otro error que se ha dicho y se ha pensado. Todas las mujeres pensamos lo mismo. Dices, no. Todas las mujeres que provenimos de un pensamiento, de una ideología determinada. No todas. Yo tengo mucho más que parecer con mi compañero de poemario, Luis García Trapiello, que por ejemplo con Rita Barberá, por poner un caso, con la cual yo he estado debatiendo, y no nos parecemos en nada, puedo asegurarlo. Seremos mujeres, pero ideológicamente estamos en las antípodas de lo que pensamos cada una de nosotras, que es una defensa de la mujer. Entonces, ojo, que no se trata solo de ser mujer, sino de ser mujer convencida con determinadas planteamientos o ideas. ¿Fuiste discriminada en algún momento por ser mujer en algún área de tu vida personal o laboral? Y si fue así, ¿cómo reaccionaste? Siempre ha sido así en muchas ocasiones, y he reaccionado de forma distinta en función de la madurez que has ido adquiriendo y de la seguridad de ti misma. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, yo cobraba menos que mi compañero de trabajo, menos. Estábamos en el mismo despacho y yo cobraba menos. Yo entonces tenía 18 años y él también, pero con 18 años la protesta
era distinta porque es el primer trabajo, porque no sabes por qué cobras menos, por cuando estás haciendo exactamente lo mismo en un mismo despacho. Claro, cuando tenías 25 ya sabía reivindicarlo de otra manera y además ya sabía plantear mi experiencia laboral de otra manera. Ocurre cuando llegas a la política y te encuentras que efectivamente el tema de abrirte un espacio con una cuota de la mujer no es simplemente que seas un florero, sino que demuestras que sirves y tienes que demostrarlo. Y tienes que hacerte el hueco y tienes además que demostrar que puedes hacerlo igual que otro compañero. Y en la política era muy difícil encajarlo, o en el mundo sindical, por ejemplo, laboral, pero también te abres los espacios y vas ganándolo a medida que vas adquiriendo confianza en ti misma. A nivel literario, a nivel de amigos o a nivel personal no me ha ocurrido. Yo creo que porque me he ido rodeando de gente que pensaba similar a mí y que vas compartiendo, claro, nos vamos uniendo, exacto, y ahora cada vez más, ¿no? Te vas dando cuenta como hay una sintonía que parece que nos vayamos pegando como los imanes, te vas encontrando en espacios y dices, otra vez tú, y dices, claro, compartimos espacios comunes, ¿no? Y te vas alejando de aquellos espacios que no te interesan para nada y que no tienes ganas ya de discutir más, sino de ir conquistando los terrenos donde te sientes bien y donde vas viendo que construyes sociedad conjunta, ¿no? Pero sí, a lo largo de la vida, y he reaccionado de forma distinta en función de la madurez. Quiero decir, mi llegada a la política es mucho más madura que mi entrada en el mundo laboral o sindical. Pero, por ejemplo, yo fui una de las primeras que creó un comité de empresa en la empresa donde estaba llevándolo adelante. Y no fui yo presidenta del comité de empresa porque era mujer, y lo fue el compañero, pero yo era probablemente la que más incitaba porque venía de un mundo sindical y me apunté la primera. Y una de las cosas que recuerdo con más cariño es haberme subido a una mesa en el desayuno para haber hecho la proclama de lo que pensaba que eran los derechos laborales, entonces que no estaba en política sino en el sindicato. Y me dijeron, no serás capaz de subirte arriba de la mesa y decirlo. ¿Cómo que no? Yo me subí. El compañero no podría, pero yo sí, tenía muy claro lo que iba a hacer. Pero lo iba conquistando a medida, ¿no? Pero había otras veces que te quedabas parada, ¿no? O ante, no sé, pues eso, una discriminación, sobre todo más bien laboral o profesional, o no llegar, o que tu currículum valga menos, porque, no sé, o preguntarme, como me han preguntado en algún momento determinado, si estaba casada y tenía hijos, y eso cómo me iba a condicionar. Claro, ahora ya no lo preguntan. Ahora ya no tengo esos problemas. Ana, el hecho de nacer en el extranjero, en un hogar de padres inmigrantes, ¿qué tanto influyó en tu visión acerca de la vida? Pues influyó, sobre todo por lo que luego, posteriormente, claro, me han venido contando, ¿no? Por ejemplo, como eso, mi abuela materna, que nunca había salido de un pueblo que se llama Benifayó, que está en la ribera, fue capaz de irse hasta Alemania a coger un tren y a ver a su primera nieta, ¿no? O como mis padres, que no sabían hablar alemán para nada, ni alemán, ni francés, ni inglés, pero lógicamente no eran épocas donde se aprendían los idiomas, tuvieron que irse a trabajar a Alemania. Y cómo se vive fuera de la familia y de los ambientes, y cómo se es emigrante en una tierra distinta y cuánto añoras la propia. Pues influye en una visión de lo importante que es poder expresarte, defenderte con las capacidades y las habilidades que los jóvenes de ahora tienen. Nuestros jóvenes de ahora tienen unas herramientas educativas, formativas extraordinarias. Y el país nuestro no sabe valorarlo. El país nuestro, en ese sentido, yo creo que está, al contrario, ahora mismo está más ciego y más miope. Porque salir fuera es bueno, viajar es magnífico, te abre unos horizontes, una mente espectacular. Pero los jóvenes nuestros de ahora, que se van, ya no son como los de antes, que tenían ganas de volver porque no entendían nada ni sabían nada. Nuestros jóvenes de ahora pueden vivir fuera perfectamente. Están bien considerados, cobran mejor y más que aquí. Y muchos de ellos probablemente hagan su vida fuera y no tengan necesidad de volver a España si no es de vacaciones. Es decir, los que estamos perdiendo ahora somos nosotros, la generación de los 50 y 60 años, que nuestros hijos se van y que los perdemos. Yo tengo toda una generación de amigos que tienen hijos en Londres, en Francia, en Alemania, en Australia, en Hong Kong, trabajando en Nueva York, y que piensan que a lo mejor ya no vuelven a reunir a la familia así. Es decir, nuestros jóvenes están abriendo una mente impresionante, un mundo fuera muy amplio,
y yo creo que España no sabe que los está perdiendo de alguna manera, que está perdiendo un capital humano impresionante. ¿Se te ve seguido en actividades literarias, llámese presentaciones de libros o recitales? E incluso tengo entendido que vas a debutar como actriz de radioteatro. Los amigos no paran de solicitar tu participación en diversos actos. Esto habla de tu buena conexión con la gente, que los entiendes perfectamente. ¿Es cierto o no? Sí, supongo que sí, sobre todo porque me dejo hacer y me dejo involucrarme en todos los proyectos. ¿Nunca dices no? Que me parece divertido. Mira, a lo último que no he dicho no. Y luego me arrepentí, dije, tenía que haberlo dicho porque pasé miedo y en cambio ha salido fenomenal, con lo cual vuelvo a dejarme llevar. Es a un proyecto que hemos hecho Marian Rosa Montagut, que es una musicólogo, y Eva Bertomeu, que es bailarina. Hemos hecho 3 espectáculos y tenemos alguno más contratado. Y el último lo hicimos en el Puig. Y bueno, pues es un espectáculo donde yo pongo voz, además voz teatral, escenificando poesía, que va desde Isabel de Villena a Olympe de Gouges, Virginia Woolf o María Benito, distintos textos. Y se acompaña de música de clave, de piano, y Eva Bertomeu que baila. Y ha salido un espectáculo delicioso. Y ahora me dicen que a lo mejor me llaman para hacer radio teatralizada, ¿no? Yeah. Pues oye, estupendo, me encanta. Me encantan los proyectos culturales. De la cultura lo que más me gusta es compartirla. Yo creo que es cuando se hace grande. Yo puedo entender, pero no comprender, puedo entender la gente que le gusta encerrarse y escribir para ella sola, sacar su libro, oye, si es un bestseller mejor y si no, pues ahí se queda. A mí lo que me gusta es compartirlo. Yo lo disfruto, disfruto organizando y montando esos eventos, pudiendo leer el libro de otra persona, intentando descubrirla. Cuando a mí me dicen, ¿me presentas el libro?, me hacen un regalo, porque yo lo leo de forma distinta. Yo leo una novela de forma normal, o si lo tengo que leer para presentar, lo leo de otra forma. Intento leer entre líneas porque ha dicho determinada cosa. Entonces para mí son verdaderos regalos, ¿no? Yo me lo paso muy bien. Y estás viviendo una buena etapa en esa respecto, sí, ¿no? Sí, tengo bastante cartera de pedidos. Y tienes mucha energía para estar en todas. Para estar en todas las cosas, sí. Afortunadamente tengo amigos que me lo piden. Eso es muy bueno. Sí, es bueno. Cada día se fortalece tu relación con la tierra y sus elementos y logras una mayor proximidad a los animales y a la naturaleza en general. ¿Cómo estableciste esta comunicación? ¿Cuándo sentiste necesario prestarle oídos, volver a integrarte? Pues fíjate, esto sí que ha sido, yo creo que a medida que me he ido haciendo mayor y cumpliendo años, porque yo siempre he sido muy urbanitas, muy social, como digo, ¿no? Mis inquietudes han sido muy sociales, sí. Pero el ser humano, muy antropocéntrica, ¿no? El ser humano, el hombre, lo que le pasa a la mujer, cómo se vive la familia, las clases sociales, la desigualdad, siempre muy en torno al ser humano como si no tuviera naturaleza detrás de él. Es verdad que yo me apunté muy joven a Greenpeace, muy joven, con 19 años, creo que desde entonces soy miembro de Greenpeace, pero prácticamente era como una necesidad de colaborar en salvar el planeta, pero no sabía bien por qué. Pero a lo largo de que va pasando el tiempo y que me voy haciendo mayor y que voy descubriendo cómo va el progreso y que voy descubriendo este capitalismo desbocado, este lujo de consumo ilimitado, donde consumimos bienes a veces no sabemos para qué, y que te das cuenta de que los recursos del planeta se acaban y que hay recursos del planeta que nos pertenecen a todos, pero no sabemos conservarlos todos, pues la selva del Amazonas, los glaciares, el desierto, es decir, hay pulmones de la tierra, los océanos, que o los conservamos entre todos o nos los comemos. Cuando vemos que estamos devorando el planeta de una manera inmisericorde, pues voy descubriendo cuánta falta me hace el árbol, cuánta falta me hace el verde, cuánta falta me hace el azul del mar. Y ha sido al contrario, me he dado cuenta de que el ser humano no es solamente un ser urbanitas, que ser social es también ser natural. Y hay ahí casi como un descubrimiento de la tierra madre apasionante, cada vez más apasionante. Necesito cada vez más irme a hacer una ruta de montañismo, de senderismo, coger la bici, pasear por el mar, cada vez más me lo pide el cuerpo. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para volver a publicar? ¿Y por qué lo hiciste en un libro compartido? Ya me adelantaste algo.
¿qué historias quieres contarnos a través de tus versos? A ver, esperé mucho tiempo porque no me sentía segura. Ya. Porque es verdad que me metí mucho en la filosofía y escribí filosofía, pero luego mucho en la política. Y es verdad que la política tiene la parte buena, como decía, del reconocimiento público, de los medios de comunicación y ese ego yo ya lo tengo cubierto, pero es verdad que te da temor en otras cosas. Y son en esa capacidad más íntima, por ejemplo la poética, la literaria, de que no te sientan una intrusa en ese mundo, de que no sientan que haces las cosas de una manera trivial, porque en cierto modo a la política está muy trivializada, se le considera como un arte de la demagogia, no realmente como una, ¿sabes?, como una política de convicciones y de reflexiones, sino de trazo grueso, oye, de titular. ¿No? Todo el mundo maneja eso, la política es como, has dicho lo primero que se te ha ocurrido. Y es verdad que está en ese sentido bastante desprestigiada. Entonces me daba apuro volver a la poesía sin haber pasado casi como unos años de penitencia. Y eso es lo que he hecho. Entré en la Asociación Cultural, en Conciliarte, me reuní de amigas, escribí versos poquito a poquito, los enseñé, fui mostrándolos, fui haciendo pasos, hasta que, pues casi 6 años después de retirarme de la política, me parecía que era un tiempo oportuno para sacar un libro, sin sentirme ni intrusa, ni tampoco, bueno, haber hecho... Necesitaba yo personalmente hacer ese cambio, ¿sabes? Esos años de penitencia que digo, de un sector a otro sector. ¿Cómo se gestó el libro y de qué manera se planteó su edición? Si no me equivoco, es la primera publicación de Telos Editorial, ¿no es así? Sí, en poesía sí, en otras cosas no, en poesía es la primera. A ver, se gestó de una manera, fíjate, se me ocurrió a mí. Yo presenté una novela de Luis García Trapillo, hablando, ¿ves?, de las presentaciones, de qué cosas más ricas te aportan las presentaciones. Bueno, pues Luis me pidió que le presentara su novela, yo le presenté encantada la novela, estuvimos hablando de la novela y luego me dijo con mucha timidez que él también escribía poemas. Y le dije, mándamelos. Y entonces durante el verano estuvimos intercambiándonos poemas. Y yo descubrí que sus poemas tenían un tono muy similar al mío, que había cosas que él había escrito que yo podía haberlas escrito, que me sentía completamente identificada. Y entonces le mandé poemas míos e incluso hice un juego. Yo escribí un poema que tiene que ver con los matrimonios de las niñas indias, que me inspiró un reportaje de un periódico, ¿no?, sobre la situación de los matrimonios de las niñas indias. Se lo mandé y le dije, ¿a ti te inspiraría algo este reportaje? Y él a la semana me devolvió también otro. Y entonces yo fui emparejando. A medida que él me mandaba, yo tenía poemas que me resultaban similares y los iba emparejando. Y cuando tuve un boceto se lo dije. Le dije, Luis, podemos hacer un libro emparejando poemas. Se quedó sorprendido, pero le enseñé la idea. Y le gustó. Y entonces lo trabajamos en serio, estuvimos trabajando, el ver cómo iban encajando muchos poemas que ya teníamos hechos, algunos los hemos hecho para la ocasión, o bien él o yo, y fuimos emparejando y haciendo de un mismo tema, la visión de la mujer, temática. Claro, una misma temática, bueno, pues temas de amor, de sumisión, de libertad, de desigualdad, de familia, de madre, del amor del hijo, emparejando. Y salió el libro. Casi salió solo, se fue cosiendo. Fue casi como hilvanando. Y dijiste que la propiedad se resuelve al final, no se sabe de quién es quién. Al final se resuelve la autoría. Ahí están los poemas que son míos y los poemas que son de Luis. Y entonces se puede saber. Y quien conozca o nos conozca un poco lo descubrirá, ¿no? Quien nos conozca sabrá cuando los lee de quién es quién. Pero habrá en otras ocasiones que no es tan fácil, que están... Bueno, además cambiamos el orden, cambiamos incluso la voz. A veces yo escribo como si fuera la voz de un hombre y a veces escribe como si fuera la voz de una mujer. Es muy lúdico esto, ¿no? Bueno, ha sido sobre todo un trabajo, ya digo que yo a Luis lo conozco más de 20 años y nos hemos movido siempre en la defensa de la coeducación. Y era fácil sintonizar, era muy fácil. Eres una mujer y profesional que ha cumplido con todas sus metas. ¿Estás satisfecha con todo lo obtenido o esperas más de la vida, Ana? Estoy satisfecha con lo obtenido, no he cumplido todas las metas. Supongo que siempre tenemos muchas metas que no podemos cumplir. Y es más, ahora enlazando con preguntas que tú hacías en cuanto a condición de mujer o de familia, hombre, yo sí he hecho renuncias. Ha habido momentos en la vida donde he tenido alguna opción profesional
a la que he dicho que no por cuestión familiar. Es decir, ha habido un momento en la vida donde yo he tenido que replantearme si quería ser madre, y eso qué conllevaba, y hasta dónde quería llevar ese ejercicio. Y como era una decisión mía, prioricé eso y un cuidado, un estar con mi hija antes que una decisión profesional. ¿Que no tendría que haberlo hecho? Bueno, depende de momentos de la vida. Yo he ido priorizando. Ha habido momentos donde he priorizado lo profesional, otros he priorizado lo familiar. Eso lo que quiere decir es que estoy satisfecha con todo lo que he hecho, pero todo lo que hubiera querido alcanzar no lo he alcanzado. ¿Me genera insatisfacción? Me genera aprendizaje, más bien. No sé tampoco qué me queda por vivir. Las vivencias son así, quiero decir, es así. Cada día que nos levantamos tenemos sueños, sí, y si no tuviéramos, claro, si no tuviéramos sueños y retos, probablemente no nos levantaríamos. El horizonte es lo que nunca alcanzas, ¿no? Exactamente igual que la utopía. Yo me muevo por utopías y por horizontes que los tengo allí. Lo que ocurre es que son pues muy lúdicos y muy bellos y muy... intento, y además cuando voy a alcanzarlo me pongo otro. Ahora tengo el libro y dirías, bueno, ya está, un libro de poemas. Bueno, pues vendrá otra cosa. El qué, no lo sé, pero vendrá otra cosa. Porque si no, a lo mejor no nos levantaríamos de la cama. O no tendríamos motivaciones. Entonces, por eso digo que me encuentro satisfecha, pero no con todo cumplido. Sino ya no tendríamos todo hecho en esta vida. Esta vida se vive cada día. Cada día que te levantas hay que vivirla. Ana, como siempre, un gusto hablar contigo. Gracias por haber aceptado la entrevista. Sé de tus ocupaciones, de tu tiempo. Y bueno, Anita, nos encontraremos en el camino. Ha sido además un regalo descubrirte, un regalo. Eres de esas amigas que creo que puedo contar contigo en la agenda, y de verdad ha sido un descubrimiento magnífico que no lo esperaba. Muchas gracias, señor. A ti. Encantada de haberlos tenido. Gracias por haber estado conmigo. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.